El año 1947, julio, cuando un extraño objeto se estrella en un rancho en Roswell, Nuevo México, atrayendo la atención del mundo y desatando rumores de ovnis y vida extraterrestre, desde las afirmaciones iniciales del ejército de haber encontrado un disco volador hasta la posterior explicación de que era un globo meteorológico, la verdadera naturaleza del incidente de Roswell ha estado envuelta en misterio y especulación. Pero, ¿qué sucedió exactamente en Roswell? ¿Realmente se estrelló un ovni allí y se encontraron seres alienígenas en los restos? ¿Y por qué el gobierno encubrió el incidente durante tanto tiempo? Estas son solo una pequeña parte de las preguntas que continúan emocionando a los investigadores hasta el día de hoy. Richard Rinken, un veterano aviador que observa el vuelo de objetos redondos volando a 80 km/h dispuestos en forma de la letra W. Una mujer de la ciudad ve lo mismo más tarde, el 2 de julio de 1947, alrededor de las 9:50 p.m., una familia vio un objeto volador brillante en forma ovalada, dejando atrás una luz roja. Exactamente al mismo tiempo, un granjero llamado William McBrazel escuchó una fuerte explosión. Al día siguiente, en el corral de la granja, ella, junto con Timothy Proctor, de 7 años, hijo de vecinos, notaron fragmentos de metal dispersos caóticamente en una gran área. Resulta que el objeto visto por varios observadores se estrelló en el rancho del granjero después de haber explotado previamente en el aire, probablemente debido a malas condiciones climáticas y tormentas magnéticas. Después de llevar algunos fragmentos para mostrar a sus vecinos, el granjero los lleva a Roswell y se los presenta al sheriff George Wilcox. Los fragmentos estaban hechos de un extraño metal delgado similar a papel de aluminio y no sufrieron ninguna deformación incluso al golpearlos con un martillo. Además, algunos de ellos tenían extraños jeroglíficos. El sheriff contactó al comandante de la base de élite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un grupo especial de oficiales llegó a la escena, a los que el granjero llevó a la mansión. El 7 de julio de 1947 se encontraron más fragmentos de metal y a unos 3 kilómetros de distancia se encontró la nave parcialmente atascada en el suelo. Diseminados alrededor de la nave, se encontraron 4 cuerpos sin vida de la tripulación que se asumió más tarde que habían eyectado momentos antes del accidente. Los cuerpos de los pilotos estaban vestidos con trajes plateados elásticos. Junto con los restos de la nave, fueron cargados en 2 camiones y llevados a la base esa misma tarde. Se envía una unidad especializada de la policía militar para acordonar el área alrededor de la granja. También se envía un comunicado de prensa sobre el extraño evento. El 8 de julio de 1947, un titular en la primera página del Roswell Daily Record informó que el ejército había encontrado un platillo volador. El comunicado de prensa dice que los muchos rumores sobre discos voladores se convirtieron en realidad ayer. El servicio de inteligencia del grupo de bombardeo 509 grados de la 8ª Fuerza Aérea de la base de Roswell pudo adquirir un disco gracias a la cooperación de un granjero local y el sheriff del condado de Chávez. El objeto volador aterrizó en los terrenos de un rancho cerca de Roswell la semana pasada. Dado que no tenía teléfono, el granjero mantuvo el disco hasta que contactó al sheriff, quien a su vez notificó a Marshall Jess, un mariscal de inteligencia en el 509 grados grupo de bombardeo, y se tomaron medidas apropiadas de inmediato. El disco fue retirado de la granja después de la inspección en la base de la Fuerza Aérea de Roswell y posteriormente fue entregado por el mayor Marshall a las autoridades superiores esa noche. Sin embargo, el comandante de la 8ª Fuerza Aérea convocó una conferencia de prensa para refutar el informe que ya se había difundido, ya que Washington había ordenado que el caso se encubriera. Así que al día siguiente, la versión oficial cambia repentinamente y se informa que solo era un globo meteorológico caído y que no hay misterio que rodee el caso. Sí, claro. Lo extraño es que Roswell era el hogar del escuadrón de bombardeo 509 grados, el único escuadrón armado con bombas atómicas. Un escuadrón armado con bombas atómicas cuyos pilotos eran los mejores del mundo, y la idea de que los oficiales de inteligencia de esta base pudieran confundir un globo meteorológico con un ovni es absurda. Los restos del disco, junto con los cuerpos muertos, fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea de Patterson para su investigación,
que era el centro de investigación científica y técnica más avanzado de los Estados Unidos en ese momento. Allí, los especialistas descubrieron que la nave estaba fabricada con tecnología extraterrestre. La intervención militar evitó la filtración de información y el caso Roswell cayó en el olvido entre enero de 1947 y diciembre de 1952. Se encontraron 16 ovnis más estrellados, 65 cuerpos alienígenas y un alienígena vivo Arrow que sobrevivió a un accidente. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro de las fronteras de los Estados Unidos y 3 ocurrieron en Noruega y México. Varios años después, muchos testigos presenciales aún vivos del accidente comenzaron a hablar sobre lo que habían visto. El mayor Jesse Marshall, uno de los hombres que limpió los restos, anunció abiertamente en una entrevista en 1980 que los restos eran ciertamente de una nave espacial, no de un globo meteorológico, y que el ejército encubrió el caso. Sus palabras fueron respaldadas por otros testigos presenciales. En 1991, otro testigo del incidente, Glenn Dennis, apareció. En 1947, llevó a un soldado a un hospital del ejército cerca de Roswell y encontró una tensión inusual. Supuso que estaba relacionada con un accidente de avión y pidió ayuda. Detuvo a una enfermera que salía de la sala de manipulación, pero ella le aconsejó que desapareciera inmediatamente para no meterse en un gran problema, lo cual hizo, porque después de un tiempo la policía militar lo escoltó fuera de la base. Al día siguiente la volvió a ver y estaba muy emocionada. Insistió en un juramento de no contarle a nadie y compartir detalles de los cuerpos alienígenas encontrados en 1995. También aparecieron pruebas físicas del incidente. Un oficial que deseaba permanecer en el anonimato mostró una película que había filmado personalmente en 1947 y que había mantenido oculta desde entonces. La cinta contenía una grabación de una autopsia realizada en uno de los cuerpos alienígenas. Desde el lanzamiento de la película, la historia ha vuelto una vez más al foco de atención pública y el extraño comportamiento del ejército añade al misterio. Algunos de los testigos incluso acusaron al ejército de secuestrar a sus familiares que no guardaron silencio sobre lo que habían visto. Entre ellos estaba el mayor Martial, quien afirmó que su padre había sido víctima de encubrimiento del gobierno después de revelar lo que había visto. ¿Qué sucedió después de Roswell? ¿Existe la posibilidad de que este objeto no se estrellara accidentalmente en estas tierras? ¿Podría esto haber sido una pista para la conciencia de la humanidad? Roswell es un evento cuya historia ha sido suprimida y comisionada. Estas naves espaciales se mantuvieron durante años en lugares secretos y fueron analizadas por los mejores expertos. Sería realmente interesante descubrir dónde se guarda toda la información sobre los ovnis. Quizás el lugar más famoso rumoreado para albergar restos alienígenas sea una instalación de ingeniería secreta conocida como Área 51. Después de años de negar su existencia, el gobierno de los Estados Unidos finalmente reconoció oficialmente la base. Pero es posible que el Área 51 esté almacenando artefactos alienígenas recogidos de accidentes alienígenas. Se dice que la base militar secreta Área 51 en Nevada es un centro de investigación sobre el caso Roswell, así como otros encuentros alienígenas, así como viajes en el tiempo, teletransportación y saltos entre realidades paralelas. Si realmente se estrelló un ovni en Roswell y se encontraron cuerpos alienígenas a su alrededor, sabemos qué eran, de dónde venían y por qué. Consideremos la siguiente idea. Se afirma que los alienígenas de Roswell son grises, una raza que proviene del sistema estelar binario Zeta Reticuli, ubicado a unos 39 años luz de la Tierra, en la constelación de Reticulum, registrada e introducida en el siglo XVIII por Nicolas Louis de Lacaille. Es una de las constelaciones más pequeñas en el cielo del sur. Se pueden observar alrededor de 15 estrellas de la constelación a simple vista, pero la mayoría de ellas son muy tenues y no son visibles a simple vista. Las 4 estrellas más brillantes forman un rombo del cual se concentran varias estrellas adicionales. Zeta Reticuli está cerca de la estrella de Barnard, que es parte del sistema de Orión.
¿Cómo lucen estas criaturas? Los grises son pequeños y frágiles, con piel gris, sin pelo y cabezas grandes. Su altura promedio oscila entre 90 y 150 centímetros. Tienen ojos grandes en forma de almendra, completamente negros y ligeramente inclinados, una nariz ligeramente pronunciada, dos pequeños orificios y una boca pequeña. En lugar de oídos, tienen aberturas que los reemplazan por completo. Carecen de sistemas reproductivos y digestivos y se reproducen mediante clonación. Los primeros estudios sobre los grises que conocemos provienen del caso Roswell. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Cuéntanos qué te ha parecido en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.